Y vamos a seguir con este mismo tema, porque a pocas horas de ser ratificado como nuevo ministro de la Corte Suprema, Carlos Aránguiz nos recibió en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Nos confirmó que esta era la última vez que postulaba para integrar una quina y nos habló aparte de la politización que vio en el proceso de elección y también cómo vislumbra su trabajo en la Corte Suprema. Muy buenos días, muchas gracias por recibirnos primero que todo y preguntarle lo que hablábamos recién, cómo han sido estas últimas 24 horas desde que ya es electo ministro de la Corte Suprema, nombrado ya oficialmente. ¿Qué pasa por su cabeza? Bueno, lo primero es la responsabilidad que se me viene encima. Estoy muy consciente. Yo, como todos los magistrados, me he preparado para asumir siempre la función que me corresponda. Pero cuando uno ya debe asumirla, realmente le recorre algo el cuerpo en el sentido, no sé si sea adrenalina, no sé, no soy muy biólogo, que es lo que pasa en uno que sabe que está enfrentando un gran desafío y que no puede defraudar las expectativas de todos aquellos que se jugaron para que uno ocupara ese cargo. Ahora hubo 8 intentos para que usted llegara a la Suprema. ¿Qué pasa por la cabeza de un juez cuando ve tanta dificultad? ¿En algún momento pensó que quizás no iba a ser posible y que su carrera iba a terminar en la Corte de Apelaciones? Absolutamente. Eso, incluso yo se lo digo muy sinceramente, yo ya había tomado la decisión que esta era la última vez que postulaba, porque lo que pasa cuando un magistrado lleva mucho tiempo postulando, se empieza a perder la fe en sus posibilidades y entonces disminuye su cantidad de votos. Yo tuve en un momento 11 votos en la Corte Suprema, que es una de las votaciones más altas, creo, que ha habido. Y después fue mermando porque es lógico, los colegas ya sienten de que uno no va a ser nombrado. Y además uno mismo, con un poco de autocrítica, sabe de que pueden haber mejores candidatos que uno y que es justo también librarle los votos a los ministros de la Corte Suprema para que pongan a otras personas. Yo había decidido que esta era mi última quina, lo había dicho, y en realidad fue la última quina y llegué hasta ese lugar porque propios colegas míos ahora de la Corte Suprema me impulsaron y me impulsaron y me impulsaron. Mire, yo si hay algo que tengo orgullo en este minuto, el orgullo es un pecado, pero lo digo en un buen sentido, es que yo llego sin ningún compromiso personal absolutamente con nadie. Es decir, se respetaron también mis condiciones de independencia para lograr el cargo. De otra forma, también yo le voy a confidenciar de que yo le ofrecí al ministro de Justicia ahora mi nombre, es decir, que bajara mi nombre si era fuente de conflicto, para que se dieran paso a otras personas que pudieran suscitar más acuerdos. No quería yo seguir siendo una dificultad, si es que lo era. Después los señores senadores me han dicho que en realidad no lo era, pero yo pensé que lo era en algún momento y yo me puse, porque tenemos que tener un espíritu de sacrificio en virtud de lo que sea mejor para el Poder Judicial. Pero el presidente en ese minuto dijo que no, que mi nombre seguía hasta el final, y yo creo que eso fue lo que en definitiva me salvó, porque la Corte Suprema es un lugar que todo magistrado quiere llegar, pero hay que llegar con dignidad, con prestancia, sino cómo se sienta uno al lado de toda esa gente maravillosa que hay en la Corte Suprema. ¿No cree usted que el tema se politizó demasiado quizás? Tiende a politizarse. Es inevitable que tienda a politizarse. Fíjese que la Corte Suprema lo había advertido cuando se creó este mecanismo. Cuando se creó este mecanismo de consulta, que es un mecanismo impecable desde el punto de vista institucional. ¿Qué mejor que los 3 poderes del Estado participen en la elección de las máximas autoridades del Poder Judicial? Es impecable y funciona en muchos países. Pero nosotros todavía creo que nos falta un poquito de cultura, de desarrollo cultural, institucional, como para decir, sí, pero esto hay que emplearlo en una buena forma y no para obtener ventajas o desventajas. ¿Y qué sentido usted cuando se veía en medio de un conflicto político? Que no soy parte de ese conflicto en lo absoluto, o sea, me sentía tan ajeno, era como que si hablaran de otra persona. Ahora, ¿cómo cree usted que lo marcó el llamado caso Coimas como juez? Para que finalmente un tema como ese se politizara. Sí.
Bueno, ese fue un proceso muy, muy complejo y muchísimo más grande de lo que la gente y los periodistas supieron. Muy pocos periodistas tuvieron acceso real a ese caso. ¿Cree que finalmente le afectó ese tipo de esos casos políticos? Yo en algún momento... ¿Afectan a los jueces en su carrera futura? Sí, yo creo que en algún momento sí, fíjese. Yo tuve esa sensación, por lo menos. Ahora los senadores han sido tremendamente diligentes conmigo, muy respetuosos, y me han explicado que eso no ha sido así. Y yo, por supuesto, que debo creerles y que sencillamente obraron otros factores. ¿Por qué cree entonces que específicamente este caso, que fue más político, le afectó a usted? Por eso, porque tenía ribetes políticos y desgraciadamente el factor político, cuando interviene el pequeño factor político, creo que puede hacer alguna jugarreta. Pero a mí me parece, lo que es rescatable es que los senadores se hayan puesto a la altura de las circunstancias y si es que existió esto, lo hayan superado y me hayan dado unanimidad para mí impensada. Realmente estoy muy agradecido al Senado. Ahora, yendo al tema del Senado, en su presentación en el Senado usted habló de un gueto de jueces garantistas. ¿Qué significa eso? En el contexto de una reforma exitosa, han habido dificultades. Han habido dificultades porque para la instalación de la reforma fue necesario proveer de de una sola vez demasiados cargos que normalmente requieren mucha experiencia. Entonces, a mi juicio, en mi opinión personal, entró mucha gente joven e inexperta que no tenía la experiencia de haber sido juez durante años y haber conocido, por lo tanto, lo que significa nuestra realidad. En ese contexto, creo yo que han surgido algunos jueces, muy pocos, pero que se han dado muchísima autorrepresentación, que han dictado resoluciones que el sentido común le salta a todo el mundo. Reaccionan ustedes los periodistas, reaccionan la gente común, que tiene mucho más sentido común a veces. Y también las cortes, pues las cortes de apelaciones generalmente han revocado esas decisiones que son decisiones absolutamente, extraordinarias dentro de un sistema que funciona bien. Y digo, lo del gueto lo dije en forma, por favor, uno tiene que ocupar el lenguaje en todas sus posibilidades. Yo gueto en el sentido de que algunos de ellos se han como erigido en un grupo y se dan denominaciones, y eso no creo, los jueces somos todos jueces. Ahora, otra de las frases también que se rescataron suya en su presentación en el Senado fue el que dijo que la Corte Suprema estaba mal diseñada. ¿Qué reformas estructurales a su juicio debiera tener y que le gustaría a usted promover ahora? Mire, otra frase sacada de contexto que produce, imagínense, una persona que viene recién llegando y ya cree que tiene todo lo que... No, por favor, yo soy el más modesto de los soldados que llega a la Corte Suprema. Todas las reformas han traído la incorporación de profesionales no abogados al Poder Judicial. Y yo le cuento que la gente no sabe esto, de que estamos pasando por un sistema de gestión en que se incorporaron los administradores, que son ingenieros comerciales, ingenieros civiles, que son contadores auditores. Una serie de profesionales jóvenes que traen además la expertise sobre un tema para el cual ningún magistrado estaba preparado. Y el tema de gestión de la Corte Suprema no es bueno. La Corte Suprema no tiene una buena estructura de gestión. Y es una opinión basada en un trabajo científico y apoyado. Yo les daré, por supuesto, si mis colegas se interesan en algún momento, espero que se interesen, les daré todas las razones por qué es así y por qué, a pesar de ser uno de los poderes judiciales más modernos, en teoría en el continente, estamos atrasados con respecto a otras experiencias. Y otro de los temas que genera debate también es la posible existencia entre la Administración de Justicia y el Gobierno Judicial. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted, por ejemplo, está de acuerdo o a favor de la creación de un Consejo de Magistratura? Mire, esa pregunta me la hicieron hace poco
Y yo le digo, yo no estoy, en principio, no soy muy dogmático, así que no hay ninguna... A mí las fórmulas que funcionen para el Poder Judicial me parecen buenas, pero sobre todo que funcionen para la gente, porque a veces las cosas funcionan para nosotros, pero no para la gente. Entonces no descreo de un consejo. Hay experiencias que indican que ha funcionado muy políticamente, hay otras experiencias que funcionan más o menos, pero yo creo que tenemos a la mano otras soluciones mejores, más rápidas y con menos plata y con menos costos políticos. ¿Cómo cuál? Replicar los modelos reformados. Si ahí el legislador nos regaló una herramienta que con un poquito de imaginación, nosotros, como lo hemos hecho a nivel de Corte de Apelaciones, se puede emplear en todo. ¿Por qué no un comité de jueces en la Corte Suprema? Al estilo de un juzgado reformado. ¿Por qué distraer a toda la Corte Suprema en temas pequeños? Eso también lo dije. No me parece justo que distrayamos, digamos, una cantidad importante de ministros de la Corte Suprema para decidir un estacionamiento, para decidir cosas de ese tipo, si lo que necesita la gente es jurisdicción. Ahora, por último, usted es escritor y ha sido promotor de muchas actividades extraprogramáticas aquí en la región de O'Higgins. ¿Cómo cree usted que se debe relacionar el Poder Judicial con la comunidad, más allá de los temas netamente jurisdiccionales? O sea, el Poder Judicial ya no puede permanecer escondido en una especie de castillo que son sus palacios, porque como requisito de la independencia o de la autonomía. Eso es una visión muy, ya no, ni siquiera decimonónica, una visión anterior todavía del Poder Judicial. El Poder Judicial forma parte de la comunidad. Es uno de la comunidad erigido por los suyos para administrar justicia. Y eso tiene que reflejarse en su integración plena con la sociedad. La autonomía verdadera, en definitiva, se lleva por dentro. Yo he escuchado a muchos magistrados decir que son independientes, pero la independencia se lleva cuando uno verdaderamente la siente por dentro y no cuando uno internamente, sin que le pidan nada a uno, se adelanta para hacer lo que su superior le gustaría que cree uno que quisiera o lo que le conviene. ¿Qué independencia me hablan? La independencia está dentro, no porque nos mezclemos donde debemos estar. No es que nos mezclemos, nosotros formamos parte de ahí. Y tenemos que ir a la gente. La cultura es el mecanismo más precioso para integrarnos. Y si no conocemos la cultura de nuestro tiempo, no podemos administrar justicia de buena forma.